buenas tardes tengan todos. Un gusto estar con ustedes y poder compartir algunos conceptos que tienen que estar, son relevantes en el tema del manejo del fósforo dentro de la fertilización de pasturas. Un elemento muy importante que a veces dejamos o asumimos que está en nuestros suelos, pero realmente no es tan así, y que podríamos ver a lo largo de la charla la importancia que tiene para un buen desempeño de nuestras pasturas. Así que me procedo a iniciar mi charla hablando un poco de que en nuestro sistema ganadero hay un sistema que relaciona el suelo con la planta y el animal, en donde tenemos ingresos al sistema, donde podemos hablar de nitrógeno atmosférico, de las excretas del ganado hacia el suelo, la descomposición que tiene esa materia orgánica en el suelo por los microorganismos, los elementos del fertilizante también que incorporamos en nuestros programas de nutrición en las fincas, el residual del forraje que queda, la materia seca que no se aprovechó y que se termina pudriendo. Todo eso son ingresos a un sistema, ¿verdad? Y también a su vez tenemos pérdidas por lixiviación, pérdidas por erosión, pérdidas por la absorción que el cultivo, en este caso los pastos, obtienen del suelo, y algunas otras como la volatilización en el nitrógeno, etc. Aquí sigue, por favor. Entonces, tenemos que en la relación suelo-planta-animal, para lograr una producción eficiente de pasturas, es necesario reponer los nutrientes a través de la práctica de fertilización del suelo. Y vemos en el gráfico cómo de lo que el pasto consumido, los animales pueden extraer hasta un 10% de los nutrientes que contiene el pasto a través de la producción de carne, y aún en leche pues mucho más alto, ¿verdad? Por las exigencias de la leche, de la vaca de leche, ¿verdad? Que pueden ser hasta un 25% de extracción. En los sistemas de ganado tenemos importantes aportes de nutrientes que son reciclados a través de la boñiga que se incorpora a los suelos. Entonces, la situación es que mucho de ese material que se recicla no es aprovechado como esperamos, y resulta que hasta un 85%, reportan algunos autores, de esa materia orgánica que se incorpora a través de la boñiga se logra también perder por los efectos de volatilización del nitrógeno, por la lixiviación de potasio, nitrógeno, calcio, magnesio, la misma erosión, y obviamente en este caso el fósforo, que también es, al igual que un fertilizante o que otra fuente, con problemas de fijación del elemento fósforo a las arcillas del suelo. Entonces tenemos que las pérdidas de los nutrientes son mayores cuando tenemos bajos contenidos de materia orgánica, cuando tenemos suelos desnudos o con baja cobertura vegetal, y cuando también tenemos un mal manejo de las pasturas, principalmente con sobrepastoreos que dejan áreas de suelo donde podemos propiciar la lixiviación de elementos. ¿A que sigue, por favor? Vemos entonces, un clic. Vemos entonces que la buena práctica de fertilizar pasturas es solo uno de los requisitos necesarios para alcanzar el éxito en la producción de pasturas. Como podrán ver, el manejo de pasturas es muy integral. Tenemos un manejo de la pastura que va en función del punto de cosecha. Tenemos una exigencia nutricional de la pastura. Tenemos pastos muy exigentes como las estrellas, como las guineas, ¿verdad? Como el quicuyo, que son muy demandantes de fósforo. También tenemos factores climáticos que hacen que en cierta época del año tengamos condiciones más favorables para trabajar con fertilizantes granulados, y en otros habrá momentos de periodos críticos de mucha lluvia o periodos críticos de época seca, donde también tendremos afectaciones que no nos van a permitir realizar un buen
un buen momento de aplicación. De modo que tenemos que tener claro que hay épocas del año que son más propicias de acuerdo a esos factores climáticos para aplicar nuestros fertilizantes, entre ellos el fósforo. Tenemos también una relación de fertilización química y orgánica, ¿verdad? Donde esa fertilización química y orgánica son donde vamos a reponer muchos de los nutrientes que se extraen y de los que se pierden. Tenemos una acción de microorganismos en el suelo que también hoy tienen un papel muy importante en el manejo integrado de pasturas. Tenemos también el tema de las enmiendas, y como ustedes van a ver ahora en el desarrollo de la charla, una buena fertilización fosforada no puede ir desligada de un buen programa de enmiendas. Y además tenemos el aporte de materia orgánica a través de los purines, que es un aporte de muy buena calidad de materia orgánica, de elementos que nos van a retener nutrientes, pero que también vamos a observar tiene algunas limitaciones. Y obviamente una física de suelos, que es el poder trabajar donde se permite en un programa de descompactación de suelos por medio de mecanización o la misma incorporación de materia orgánica o un mejor sistema radicular a propósito de un mejor manejo de la fertilización fosforada en los suelos, que al fin y al cabo también es una forma de descompactar suelos. De nada sirve invertir en la mejora de la fertilidad del suelo si no tenemos un manejo óptimo de la pastura en el punto de cosecha. Es decir, todo este paquete, todo este manejo integral no logra dar el resultado esperado si al final no somos conscientes de dar el punto de cosecha a nuestras pasturas para obtener el mayor potencial de producción de leche o producción de carne a partir de pasto. ¿La que sigue? La fertilización, entonces, debemos de llevarla a cabo en los momentos en que la planta tiene el mayor potencial de respuesta y obviamente cuando hay agua para su solubilización y absorción de nutrientes. No vamos a hacer una aplicación de un fertilizante o en una época de sequía. Lógicamente vamos a hacer en la época de lluvias. Es decir, en la época actual es una época muy buena para que los programas de fertilización estén en su mejor momento de desarrollo. La que sigue, por favor. Entonces vemos que el fósforo, la planta requiere más de 17 nutrientes que se pueden clasificar como macronutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, elementos secundarios, calcio, magnesio, azufre, los micronutrientes: hierro, zinc, cobre, boro, manganeso, molibdeno, níquel, cloro, entre otros. De ellos, el fósforo es uno de los más importantes para el crecimiento de las plantas. Continúa, por favor. Sus funciones no pueden ser ejecutadas por ningún otro nutriente y se requiere un adecuado suplemento de fósforo para que la planta crezca y se reproduzca en forma óptima. El fósforo se clasifica como un nutriente primario. Por esta razón, es un elemento que normalmente está deficiente en la producción agrícola de la mayoría de los cultivos. Y a la vez estos requieren de grandes cantidades de este elemento. En esta lámina podemos observar que para los distintos géneros de pasto, pastos tropicales, claro está, Bernal y Spiroza han demostrado que en la medida que yo exijo a la pastura a producir más tonelaje de materia seca por hectárea por año y más nitrógeno utilizo para presionar esa mayor cantidad de materia seca de forraje hectárea por año, vemos cómo a mayor nivel de nitrógeno se debe de acompañar también con niveles más altos de fósforo y potasio, de modo que la planta y otros elementos, claro está, pero hablando de los elementos mayores, vemos cómo a mayor nivel de nitrógeno utilizado para producir pasturas, yo debo también incrementar el nivel de fósforo y el nivel de potasio, ¿verdad? Ahí podemos ver, por ejemplo, en braquiaria, ¿verdad? Como de una fertilización a un nivel de 5 toneladas de materia seca por hectárea por año, con 63 de nitrógeno, ocuparía apenas 14 kilos por hectárea de fósforo por año. Pero si yo aumento mi producción a 19 toneladas, con una fertilización de 230 kilos de nitrógeno por hectárea por año, debo incorporar 53 kilos de fósforo por hectárea.
por favor, la que sigue. Vemos entonces, otra más, por favor. Vemos entonces cómo el fósforo tiene una innumerable cantidad de funciones para el rol del desarrollo y producción de pastos. Vemos que el fósforo influye sobre la oferta de forraje, influye sobre la producción de materia seca, influye en los procesos de transformación de la energía, en la fotosíntesis, en el desarrollo de raíces, de tejidos meristemáticos y elongación de las raíces, en la regulación del estrés de la planta, hídrico, y en la palatabilidad de los forrajes. De modo que el fósforo quizás es uno de los elementos que más participa en toda la fisiología y metabolismo de la planta. Aquí sigue, por favor. Entonces, vemos que en la fertilización fosforada, el fósforo se logra absorber a través de la planta a partir de las capas externas de las células de pelos radiculares y de la punta de la raíz. La absorción también se puede producir a través de las micorrizas que se encuentran en el suelo, que son hongos que crecen en asociación con las raíces de muchos cultivos. Son como extensiones de la raíz que permiten un mayor abarque del área nutricional de la pastura o de cualquier otro cultivo. La función del fósforo, entonces, tiene un papel muy importante en el desarrollo y activación del sistema radicular. Además, ayuda a incrementar la velocidad de crecimiento, el mayor tamaño de la hoja y a maximizar el mocollamiento de los pastos, características muy deseables en sistemas intensivos de producción de forraje. Lo importante es también que el fósforo favorece el almacenamiento de energía en todos los órganos de la planta. Es muy importante en los compuestos orgánicos ricos en ATP, indispensables para la síntesis de proteínas, grasas y almidón de las plantas. Esta energía es necesaria para la absorción activa y la redistribución interna de otros nutrientes, por lo que aunque la demanda de fósforo es menor que la de nitrógeno, su disponibilidad es esencial. ¿Qué pasa cuando nuestros sistemas radiculares de las pasturas no son buenos? Bueno, podemos tener un menor desarrollo y calidad de la pastura, vamos a tener una menor capacidad de rebrote en época seca, vamos a tener una menor capacidad de exploración y absorción de nutrientes, un mayor nivel de compactación en el suelo, una menor capacidad de infiltración y de aireación, una menor resistencia de las plantas a enfermedades. Podemos ver en este cuadro dos condiciones de suelo. Un suelo con una buena estructura, donde tenemos raíces a más de 30 centímetros, con una estructura granular, con buenos poros abundantes que permiten la aireación y la infiltración de agua, estructuras en bloques sueltos, muchas raíces y poros en la parte más profunda. Pero si vemos al lado derecho de sus pantallas, un suelo compactado, un suelo con bloques muy grandes, angulares, con pocas raíces a una profundidad de 30 centímetros, vemos cómo estas condiciones no van a ayudar al buen desempeño de la pastura, ¿verdad? Se va a concentrar su mayor cantidad de raíces en los primeros centímetros y no vamos a tener exploración para obtener, a partir de la extensión de esas raíces, más nutrientes del suelo donde está establecida la pastura. Agua que sigue, por favor. Tenemos así que un buen sistema radicular va a tener una gran cantidad de ramificaciones con un gran volumen radicular. Las raíces en un sistema radicular adecuado van a tener una mayor penetración y profundidad a nivel del suelo, van a tener un mayor nivel o mayor densidad de raíces finas diseminadas en la rizósfera y va a tener raíces más sanas y libres de enfermedades y malformaciones. Entonces vemos que conforme logramos una mayor eficiencia de la disponibilidad de fósforo en el suelo, vamos a tener una zona en los primeros centímetros de más alta concentración, pero podríamos lograr que esa cantidad de fósforo a profundidades mayores del suelo sea también posibilitada para la absorción a los pastos y por lo tanto tengamos sistemas radiculares más profundos
A eso se le llama la plasticidad radical, es decir, la capacidad que tiene la raíz de extenderse a niveles del subsuelo, ¿verdad? Para obtener una mayor cantidad de nutrientes que ahí se encuentran sin utilizar por la planta. Debido a que el fósforo es fácilmente movilizado en la planta, cuando ocurre deficiencia de este nutriente, el fósforo se trasloca de los tejidos viejos a tejidos de mayor actividad meristemática y por esa razón los síntomas aparecen en las hojas más viejas o en la parte baja de la planta. Aquí tenemos dos láminas donde nos pueden identificar claramente qué tan limitante es el fósforo en el desarrollo de una pastura, donde en una solución, en la primera foto, donde tenemos una solución con todos los elementos menos fósforo, vean cómo termina siendo un elemento altamente limitante para el desarrollo de la pastura. Y en la lámina inferior tenemos una planta de maíz que refleja el famoso color púrpura, que es el color con el que asociamos normalmente las deficiencias muy evidentes de fósforo en nuestras plantas. Sin embargo, no necesariamente estas evidencias son visibles. Y en los suelos de Costa Rica, como vamos a ver ahora, tenemos deficiencias de fósforo en prácticamente todos los suelos de Costa Rica. Ok, hablando un poquito de cómo se comporta el fósforo en el suelo. Podemos decir que el fósforo es absorbido por la planta o el pasto en forma de ion ortofosfato, pero también se absorbe como ion fosfato. La absorción de esta última forma se incrementa normalmente cuando mejoramos el pH del suelo. De ahí importancia de que ahora vamos a hablar mucho sobre la necesidad del encalado para mejorar el pH del suelo. El fósforo se encuentra en los suelos en forma orgánica e inorgánica, pero la solubilidad de este en el suelo es muy baja. Entonces, como podemos ver en la lámina, tenemos el suelo orgánico con fósforo orgánico, fósforo no soluble en la parte inorgánica, y obviamente tenemos una cantidad de fósforo disponible soluble en agua, pero que realmente son las menores cantidades posibles, o sea, siempre las menores cantidades disponibles para la planta. Al absorber el fósforo de la solución del suelo por las raíces, parte del fósforo absorbido a la fase sólida del suelo, el que esté insoluble, pasa a la solución del suelo para mantener un equilibrio químico. ¿De acuerdo? Un equilibrio químico. La concentración de fósforo solubilizado de forma natural no es suficiente para cubrir la necesidad del ciclo de cultivo. En sistemas de pastoreo intensivo, la fertilización química y orgánica abonan en mantener estos niveles de fósforo en niveles adecuados para que la pastura exprese su mejor nivel productivo. Entonces, hablando de la fertilización química y orgánica, vamos a ver que en muchas de nuestras fincas hoy tenemos un aporte de materia orgánica a través de los purines, que es una excelente forma de complementar la nutrición de suelo, principalmente en volúmenes de materia orgánica. La materia orgánica es realmente muy importante porque es como una esponja que permite la retención de los nutrientes, reduciendo la lixiviación y aumentando la disponibilidad de esos nutrientes en el suelo. Sin embargo, el tema de materia orgánica en el suelo tiene una situación que nos lleva a lo siguiente. A pesar de que son fuentes muy importantes de materia orgánica, la concentración de los nutrientes es muy baja. ¿Ok? Y con eso no alcanza para suplir las necesidades del cultivo. Por otro lado, los fertilizantes químicos son una fuente de alta concentración de nutrientes y de muy rápida disponibilidad. De modo que en un plan de fertilización integral no podemos llevar una línea solamente de orgánico ni tampoco una línea solamente de químico. Creo que es un tema de complementariedad. Ahora bien, dependiendo de las características del suelo, como el pH, la abundancia de cationes y la materia orgánica, el fósforo es convertido por los microorganismos en moléculas orgánicas. Por ahí también el tema de su fijación. Y como el ácido fítico o las sales se logra fijar en ácido fítico o como sales de minerales de aluminio y hierro que no son fácilmente asimilados por la planta. Por lo anterior,
Se ha propuesto, algunos investigadores hablan de que más del 80% del fósforo en el suelo no está disponible para ser asimilado por las plantas, ocasionando bajos rendimientos en la agricultura a nivel mundial. La que sigue, por favor. Vemos entonces en esta lámina que de acuerdo al nivel de fertilidad de un suelo entre más fértil, obviamente va a depender menos de los fertilizantes. Entonces vemos cómo eso, obviamente, un suelo que va a ser de baja fertilidad va a tener una mayor demanda de fertilizantes para poder suplir nutrientes que nuestro cultivo, en este caso pastos, requiere. Principalmente nitrógeno como elemento más limitante, pero como venimos viendo, fósforo es el segundo elemento más importante en pasturas y obviamente sus deficiencias deben ser llenadas a partir de la fertilización química y orgánica. Sin embargo, tenemos que tener claro que la eficiencia del fertilizante que apliquemos en un suelo va a estar ligado al pH de ese suelo. Y vemos cómo en un suelo con pHs iguales o menores a 4.5, vamos a tener apenas un 23% de eficiencia de ese fertilizante que apliquemos. Pero si tenemos un suelo arriba de 5.5, prácticamente duplicamos en el fósforo esa eficiencia de utilización. Y obviamente un suelo ideal con un pH de 6, vamos a tener más del 50% de ese fertilizante disponible para la planta. Entonces podemos ver que en el caso del fósforo, para que sea absorbible, necesita estar en una forma soluble. Pero resulta que ese fósforo se combina, de acuerdo al pH que tenga el suelo, fácilmente con otras moléculas más estables e insolubles. Por ejemplo, como les venía reiterando, un pH abajo de 5.5, vamos a tener, por favor, me pasan la lámina, vamos a tener una tendencia a fijar fósforo que reacciona con aluminios y hierros y manganesos, y en el caso de suelos en condición muy alcalina, vamos a tener fósforo reaccionando con calcio, haciendo que sea insoluble y poco disponible para el pasto. Entonces, vean la importancia que tiene la aplicación de fósforo, pero también la importancia del manejo del pH y de la acidez de los suelos. En un trabajo que se realizó en el año 2017 por el grupo de compañeros de asistencia técnica en Dos Pinos, se hizo un mapeo a partir de la base de datos de suelos de los productores de leche y se determinó, de acuerdo al gráfico, viendo que el 3 grados de nivel de fósforo en el suelo, de nivel de pH, vemos que los puntitos rojos son los indicadores de los suelos más ácidos y pueden ver que siendo esas las ubicaciones de la mayoría de nuestras fincas de asociados de la cooperativa, la mayoría tiene puntitos rojos, es decir, en la mayoría de las fincas tenemos pHs menores a 5.5. ¿Esto a qué nos lleva? A que tenemos un impacto negativo en la disponibilidad y solubilidad del fósforo que hay en nuestros suelos y del que aplicamos en la forma de fertilizante químico o orgánico. Entonces, para lograr realmente que ese fósforo que está en los suelos pueda ser soluble y disponible, tenemos que recurrir a la aplicación de enmiendas que, aparte de arreglar o favorecer la disponibilidad de fósforo y la eficiencia en la absorción de ese fósforo, porque mejora el pH del suelo, también nos va a ayudar en 3 aspectos más. Entre ellos, neutralizar la acidificación que generan los fertilizantes nitrogenados, reducir la acidez por aluminio y la toxicidad por hierro y manganeso, y mejora también la capacidad de intercambio catiónico, es decir, la capacidad de poder tomar la raíz, los nutrientes del coloide del suelo, y también nos aporta nutrientes como calcio y magnesio según la fuente que utilicemos. Es importante que siempre, pensando en términos de renovación de pasturas, tengamos presente la aplicación de enmienda en función de lo que el análisis de suelo nos indique.
porque eso va a ser la partida para un establecimiento y un desarrollo en el tiempo exitoso de nuestra pastura. De igual forma, cuando tenemos siembras nuevas de pastos, sea vegetativo o por reproducción sexual, como en la foto inferior donde tenemos una siembra de Guinea Mombasa con 22 días de establecida, es importante la aplicación de fósforo para incrementar el desarrollo radicular, el engruese de tallo y una conformación mucho mejor de esa pastura previo al primer pastoreo. Continuamos, por favor. ¿Cómo se absorbe el fósforo? Dos más, por favor. Tenemos en general, el fósforo es un elemento que es muy fijado en el suelo, como ya hemos venido viendo, y por lo tanto su movilidad es muy limitada. Por lo tanto, las raíces pueden absorber el fósforo solamente en su entorno inmediato. Y vemos como en el gráfico que adjunto acá, en la absorción del fósforo, el porcentaje de raíz, el 91% del fósforo que logramos incorporar al suelo se absorbe por interceptación radical. ¿Y qué significa la interceptación radical? Que es el fósforo que la raíz se va a ir topando de camino conforme ella profundice o se extienda en el perfil del suelo. Es decir, necesita hacer contacto muy directo y alcanzar el fósforo que hay en el suelo. El fósforo no se va a mover a la raíz, es la raíz la que se mueve hacia el fósforo. Entonces es importante que tengamos claro que el fósforo, aparte de su alta fijación, no es móvil y la raíz es la que tiene que llegar hasta ese fósforo. Normalmente en la mayoría de los cultivos, las aplicaciones de fósforo pueden andar desde 25 y hasta 125 kilogramos por hectárea de fosfato, ¿verdad? De ortofosfato, y como elemento puro puede ser hasta 50 kilos. Pasemos adelante, por favor. Es importante cuando se hace un muestreo de suelos alcanzar resultados realmente, pues que sean resultados confiables de cómo está el nivel de fósforo disponible en el suelo. Es importante entonces que la profundidad de la muestra de suelo sea tomada en cuenta a la hora de tomar muestras de suelo, ya que al ser el fósforo un elemento no móvil, las muestras que se toman en una superficie cercana o en los primeros 5 centímetros del suelo, por lo general van a tener un mayor contenido de fósforo que las muestras que se toman a niveles más profundos. Entonces, si no tenemos este cuidado, podemos alterar el resultado del fósforo que va a estar soluble en el análisis de suelos y nos puede dar un falso nivel de fósforo en ese suelo. Los métodos de aplicación de fertilizantes fosfatados, como en la mayor parte del fósforo que se aplica, queda entre las primeras 2 pulgadas del suelo. Por lo tanto, la ubicación exacta donde se toman las muestras del suelo puede afectar este resultado, ¿verdad? Claro está. Muy bien. Existen algunos sinergismos y antagonismos del fósforo. Los más importantes para este caso, yo diría que es como sinergismo, que es la forma en que dos nutrientes se potencializan para dar una mejor respuesta en pasto. Vemos cómo la relación nitrógeno y fósforo se ve positiva. En la medida que yo utilice más fósforo en mi plan de fertilización, voy a tener una mejor respuesta del fósforo en su asimilación del nitrógeno, una mejor respuesta de mayor uso de fósforo ligado al nitrógeno me dará una mejor respuesta al nitrógeno y por lo tanto voy a tener una mejor respuesta de la pastura. Y también tenemos antagonismos como el fósforo y calcio. Al mezclarse ambos nutrientes forman compuestos insolubles que la planta no puede asimilar y se neutraliza entre ambos, de modo que no hay un efecto de ese fósforo en el suelo. Y por eso es importante cuando hacemos la aplicación de enmiendas como cal-dolomita o carbonato de calcio, que haya una diferencia de días entre el momento de aplicación del fósforo y ese calcio. Y como vimos en la lámina anterior, cuando vamos a hacer una siembra, es preferible aplicar el carbonato o la dolomita antes de iniciar la siembra para que vaya trabajando y nos dé espacio
y evitemos este antagonismo entre el calcio y el fósforo. ¿De acuerdo? Un programa de fertilización anual en un nivel macro, debería estar constituido por la aplicación de la enmienda en un mes como abril-mayo, donde empiezan las lluvias, para controlar la acidez del suelo y la del fertilizante. Un mes después podemos estar aplicando nuestras fórmulas altas en fósforo y posteriormente, de manera alternada, podríamos utilizar durante la época de invierno fórmulas nitrogenadas completas que llevan NPK y elementos menores y el uso de urea en sus diferentes versiones, urea con azufre, urea con nitroexten, urea con stenbicom, como fuentes de urea, ¿verdad? En forma alternada para maximizar la producción de forraje. Y en la época seca deberíamos utilizando fuentes más afines a nitratos de amonio, que son menos afectados por la condición de excesos de lluvia para efectos de lixiviación. Sin embargo, durante el invierno, en épocas como los veranillos, podemos también recurrir al uso de fórmulas en base a nitrato, que son mucho mejores en términos de menor efecto de acidificación a nivel del suelo y por lo tanto son fórmulas mucho más amigables con el desempeño del fósforo en los suelos. Bien, vemos en esta lámina cómo vemos que de acuerdo a los análisis de suelos vamos a encontrar que para el elemento fósforo una respuesta o una deficiencia de fósforo se va a evidenciar cuando tenemos menos de 12 miligramos por litro de fósforo en el suelo. ¿Ok? Entonces, la noticia aquí es que la mayoría de los suelos en Costa Rica, salvo algunos suelos de Cartago, que por su condición de ser suelos paperos ya están saturados de fósforo, la mayoría de los suelos de nuestro país se encuentran por debajo de los 12 miligramos por litro de fósforo. Es decir, hay deficiencia de fósforo y la aplicación de fertilizantes, sin lugar a duda, a partir de fertilizantes fosforados o materia orgánica con aportes de fósforo, nos van a llevar a tener respuesta de esa pastura y va a tener un mejor desempeño, vamos a tener más pasto y más materia seca por hectárea por año. Vemos que, me devuelven la Alemania por favor nada más, vemos como niveles óptimos de suelo de fósforo los estaríamos logrando a partir de 20 miligramos por litro de fósforo. Muy pocos suelos en este país tienen ese contenido de fósforo disponible en los suelos. Entonces, con esto que quiero decirles, tengan presente que sus suelos tienen deficiencias de fósforo y que si no las corregimos, la respuesta de los pastos no va a ser la mejor. ¿Ok? La que sigue, por favor. En esta lámina, pasamos una, por favor, me la devuelven. Vemos en este trabajo que hizo la asistencia técnica en el año 2017 también un mapa de Costa Rica donde se logra plasmar los puntos rojos indican las deficiencias de fósforo en los suelos de las diferentes fincas de productores de leche. Y vemos que una gran parte de esos puntos están en rojo, indicando que los niveles de fósforo están por debajo de las 10 equivalentes por 100 mililitros. Es decir, hay deficiencia tangible de fósforo en esos suelos. Y vemos otra gran parte de puntos amarillos que indican que no llegamos todavía en esos suelos a los niveles óptimos de fósforo. De modo que vemos que en una forma muy resumida, el fósforo a nivel nacional es un elemento limitante para la producción de forraje en los diferentes órdenes de suelos. Para la cooperativa, en la mayoría de los suelos de las fincas lecheras están sentados en dos órdenes muy importantes, que son los que más extensión tienen a nivel de cooperativa. Por un lado tenemos los andisoles, que son los suelos derivados de cenizas volcánicas, y por otro lado tenemos los sultisoles, que son los suelos más viejos y erosionados que tienen nuestras fincas, nuestro país, ¿verdad?
La gran mayoría de las fincas, el 56%, se ubican en suelos ultisoles, suelos bajos en calcio, magnesio, con limitaciones de fósforo, muy ácidos, con problemas de calcio, magnesio, y andisoles, suelos también con problemas de fijación del fósforo por la actividad de la arcilla lofana. Entonces vemos que no la tenemos fácil. Nuestra condición de suelo no favorece la disponibilidad de fósforo para los cultivos. ¿Qué recomendaciones podríamos tener, de acuerdo a lo que nuestros investigadores han determinado, en este caso Cabalceta, para los órdenes de suelos más importantes, tanto andisoles como multisoles? En el caso de los andisoles, pues debemos de encalar para suplir calcio y disminuir la saturación de aluminio, el uso de fertilizantes con alto nivel de magnesio, hay una muy buena respuesta de dolomita, y en el caso del fósforo, que es el elemento por el que estamos haciendo la discusión principalmente, debemos de trabajar dosificaciones de fósforo que nos permitan suplir a la planta de este elemento, ya que la fijación por la lofana es muy alta. Entonces debemos aplicar fuentes a base de fosfatos para una mayor disponibilidad de este nutriente y o roca fosfórica para una liberación más lenta. Obviamente hay una respuesta a la fertilización nitrogenada y a la fertilización de boro y zinc. En el caso de los ultisoles, tenemos una condición de aluminio muy fuerte, de acidez, que no ayuda en nada a la disponibilidad de fósforo. Debemos de incrementar los niveles de calcio por medio del encalado. Debemos de tener una mejor respuesta a la aplicación de magnesio por el uso de caldolomita. Estos suelos tienden a ser con un subsuelo más ácido de lo normal y por lo tanto la cal-yeso es una buena respuesta también al control de acidez. Y obviamente la fertilización con fósforo es determinante. ¿Ok? Entonces, algo muy importante en los suelos ácidos, y lo vuelvo a reiterar, es que no debemos de abusar del uso de fuentes nitrogenadas en base a urea, sino que debemos trabajar más con fuentes nitrogenadas en base a nitrato, porque acidifican menos y nos favorecen la disponibilidad de fósforo, como ya lo mencioné. Sí, por favor. Dentro de las fuentes de fósforo que manejamos en Costa Rica hay muchas. Sin embargo, la más utilizada en Costa Rica es el fosfato diamónico o DAP, la fórmula 18460. Esta es una fuente con alto contenido de fósforo, un 46%, aporta un 18% de nitrógeno amoniacal, es una fuente sin relleno y es la fuente más común en la formulación de los fertilizantes fosforados, tanto en mezcla física como en formulación química. Aquí, cuando hablamos de las fuentes y hablamos de los niveles de fósforo de una fórmula para ser utilizada dentro de un programa de fertilización en pastos, quiero recalcarles algo muy importante. Sin entrar en detalle de cuál es la mejor fórmula, cuál es la peor, solamente quiero decirles que las fórmulas tradicionales que usamos en Costa Rica como fuentes de fósforo, llámese 10-30-10, llámese 12-24-12, generalmente de formulación física, tienen mucho material de relleno. ¿Y a qué me refiero con material de relleno? Por definición, diríamos que el material de relleno es cualquier material activo inerte agregado a una mezcla de fertilizantes para aumentar su volumen. Cuando nosotros o las formuladoras de fertilizantes hacen fertilizante alto en fósforo, del 10 tipo 10-30-10 o 12-24-12, se introduce para cerrar ese volumen en una unidad de 100 partes o de 100 kilos un importante nivel de enmienda como carbonato de calcio como relleno. Y entonces, por ejemplo, un fertilizante como el 10-30-10 físico puede llegar a tener hasta un 18% de relleno. El relleno es nada más que carbonato de calcio en una piedra de muy baja solubilidad, que por granulometría debe ser gruesa para poder evitar o reducir el efecto de segregación, y que cuando hacemos compras de estas fórmulas, lo que estamos comprando es una gran cantidad de relleno, sobre todo si compramos volúmenes importantes.
Por ejemplo, en 10 sacos de fórmula 10-30-10 podemos tener 1.8 sacos de puro relleno, plata que pagamos en vano. Por lo tanto, es importante que siempre tengan presente que estas fórmulas de 30-10 y 12-24-12 no son las mejores para suplir las necesidades de fósforo en sus cultivos. Y que deberíamos de apostar más bien por formulaciones químicas como el fosfopasto, que es una fórmula química que no trae relleno, pero que es sustituido por elementos menores, o fórmulas o mezclas físicas que vienen con una formulación diferente que impide la utilización de relleno. Entonces, hago un llamado obviamente que cuando hagamos nuestros programas de fertilización, los técnicos y ustedes como productores, trabajen con fórmulas sin relleno, por favor, para tener una mejor respuesta y un mayor retorno del dinero que ustedes han invertido en los fertilizantes. La que sigue, por favor. Un tema muy trascendental para nosotros en el tema del fósforo y los pastos tiene que ver con los aportes de fósforo y los purines. Y quiero hacer acá un llamado obviamente a que, en definitiva, los purines son una fuente de materia orgánica por excelencia y que, según la dosis que utilicemos, puede llegar a generar un impacto positivo, pero podría ser también a llegar a dar un impacto negativo por excesos de fósforo en los suelos. Agrego acá a esta presentación una línea en el primer cuadro donde vemos fertilizante con boñiga de un muestreo de suelos en la zona de Sarapiquí de Heredia, y vemos donde el productor, aplicando boñiga con una tanqueta, pero siempre en los mismos potreros y en las mismas áreas, logró un proceso de saturación y elevó los niveles de suelo por encima del óptimo, llegando a niveles ya más bien de un problema de contaminación por exceso de fósforo, donde el fósforo no va a tener ninguna respuesta porque ya está saturado ese suelo de fósforo. Y vemos en el análisis de abajo también, que hay una pestaña ahí que no deja ver bien esa lámina, vemos cómo también en esas fuentes de fósforo, la parte que se fertiliza con boñiga también está en 25 miligramos por litro de fósforo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de nada vale estar regando boñiga siempre solo en las mismas áreas. Nosotros debemos de estar maximizando el riego de los purines en la mayor cantidad de área de la finca, para que esos aportes de fósforo y otros elementos se distribuyan homogéneamente hacia toda la finca. Claro está, no nos va a alcanzar y por lo tanto la fertilización química complementa la fertilización orgánica, pero además evitamos saturar suelos de fósforo y llegar a problemas de contaminación de ese suelo. Entonces, por favor, si bien el fósforo a través de purines es una buena fuente, si la concentramos va a ser un problema. Y si la estamos diluyendo hacia toda la finca, la concentración no va a alcanzar para los niveles que ocupa la pastura, pero nos va a ayudar en el tiempo a tener una dosificación y un mayor aporte de materia orgánica para que ese fósforo esté más disponible. Vamos a tener una fertilización más balanceada y mucho más completa para que la pastura exprese un mayor contenido de materia seca y no necesariamente una explosión visual de forraje, porque tenemos un concepto errado de que si usamos un nitrogenado como urea, vamos a tener una explosión muy elevada de forraje, pero lo cierto del caso es que eso nos lleva a más contenido de fibra y menos valores de materia seca. Cuando usamos una fórmula más balanceada, vamos a tener más posibilidades de mayor contenido de materia seca en nuestros pastos sin que necesariamente haya un mayor volumen. Vamos a tener una mayor calidad también de ese pasto en términos de fibra, que se va a traducir en más digestibilidad y por lo tanto una mejor respuesta del pasto en producción de leche y de carne.
Las alofanas, bueno, básicamente todos los suelos de origen volcánico, ahí veo la pregunta, podría ampliar sobre la incidencia de alofanas. Podemos definir que las alofanas es un derivado de la ceniza volcánica y que lo que hace es absorber o hacer indisponible el fósforo. Y es un componente permanente de los suelos volcánicos. Entonces, tenemos que estar dosificando también fósforo de alta disponibilidad a través del fertilizante químico para que podamos tener un llenado de la demanda de fósforo por parte de la pastura. ¿Okay? Por ahí don Alex Paniagua pregunta, ¿podría ampliar sobre...? Ok, no. Doña Heiling María dice, le uno a la pregunta, don Félix, en mi caso serían pastos ubicados en tierras laderosas. Bueno, todos los pastos de tierras laderosas, por su condición, van a ser mucho más expuestas a la erosión que los pastos que se encuentran en suelos sin pendiente. También van a ser suelos más pobres en nutrientes, suelos de menor fertilidad. Por lo tanto, son suelos que requieren de un apoyo de nutrientes mucho más elevado, ya sea a través de fertilización química, pero también muy importante a partir de aportes de materia orgánica. Por lo tanto, es importante que esos suelos reciban niveles adecuados de materia orgánica para que ayuden a retener nutrientes y podamos tener una mejor producción de forraje en esas condiciones. ¿Qué tanto aprovecha la planta el fósforo en la aplicación foliar? Obviamente vamos a tener, cuando tenemos suelos muy ácidos o el problema de acidez no ha sido resuelto, en definitiva la aplicación de fósforo vía foliar puede ayudarnos a reducir o minimizar en forma muy temporal esa limitación de fósforo. Sin embargo, los niveles que vamos a aportar son muy bajos en términos de lo que podríamos aportar a través de purines o a través de el fertilizante químico que sea el más recomendado para nuestros programas de fertilización, y por lo tanto no logramos hacer una corrección de fondo. Es una corrección temporal, pero que a la postre nos puede dar una respuesta en el pasto al ser un elemento que está limitando la producción del pasto, ¿verdad?